Esta es la red de tutores salvadoreños. Soy Stephanie Milán y hoy veremos matemáticas para octavo grado. El día de hoy veremos el tema 1.6, aplicación de los criterios de congruencia, el cual se encuentra en la página 111 de tu libro de texto. El ejercicio dice, dado el pentágono regular, explica por qué el triángulo ABE es congruente con el triángulo EDA. Primero tenemos que comprender que el pentágono regular tiene cada uno de sus lados iguales. Y ahora tenemos que explicar por qué el triángulo ABE es congruente con el triángulo ED y A. Para explicar esta congruencia, nosotros tenemos que escribir algunas afirmaciones junto con sus justificaciones y aplicar cualquiera de los criterios de congruencia, ya sea lado, 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 o lado, ángulo, lado, o ángulo, lado, ángulo. Vamos a ver por qué criterio podemos resolver este ejercicio. Comencemos con las afirmaciones. El primer punto es que el lado EA es igual a AE. Si se fijan, hay un punto en común entre los dos triángulos, que es este lado. Ambos lo comparten. Entonces, ese segmento es igual en ambos triángulos. Y con esto tenemos un lado, ¿no? Un lado que es igual en ambos triángulos. Además tenemos que AB es igual a ED. AB es esto. Y ED es esto. Sabemos que son iguales porque es un pentágono regular. Entonces cada lado es igual. Y este sería el segundo lado. Finalmente tenemos que el ángulo EAB es el ángulo que viene desde el vértice E al vértice A y termina en el vértice C. Entonces el ángulo es la letra de en medio entre esos dos lados, que es este, ángulo A. Dice que es igual al ángulo de A. Viene desde el vértice D, pasa por E y se dirige hacia A, que es este. Sabemos que un pentágono regular tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. Entonces, por eso es que esos dos ángulos son iguales. También como lo es este y es este. Pero esos no nos interesan, dado que no están comprendidos totalmente dentro de los triángulos que estamos evaluando. Entonces tenemos un ángulo. ¿Qué criterio podríamos utilizar para determinar que esos dos triángulos son congruentes? Muy bien, el lado, ángulo, lado. Tenemos que este lado es igual a este lado. Ambos triángulos tienen este ángulo igual. Y además, ambos triángulos tienen un lado en común que es este. Entonces tenemos primero el lado que es común entre ellos. Tenemos el ángulo que está comprendido entre los dos lados, el ángulo. Y tenemos finalmente el otro lado que es igual. Tenemos lado, lado, y el ángulo está comprendido entre los dos lados. Por lo tanto, ADE es congruente con EDA. Muy bien, veamos si hemos comprendido bien este ejercicio. Y pasemos a resolvamos juntos. Dado que el cuadrilátero ADC es un romboide y AC es la diagonal, demuestra que el triángulo ABC, es decir, este triángulo que va desde el vértice A al vértice B y del vértice B al vértice C, este triángulo
dice que demostremos que es congruente al triángulo CDA, es decir, CDA. Estos dos. ¿Cómo lo demostramos? ¿Por qué criterio podemos utilizar? ¿Qué criterio podemos utilizar? Primero, tenemos que saber las características de un romboide. Sabemos que un romboide es una figura geométrica de 4 lados que no forman ángulos rectos y de los cuales son iguales los opuestos. Es decir, que el ángulo D es igual al ángulo B. Y además sabemos que el lado AD es igual al lado BC. Y por último, que el lado AB, que es el del costado, es igual al lado DC. Y todo el ángulo A es igual al todo ángulo C. Ustedes pueden ocupar el criterio que se les haga más fácil. En este caso, vamos a ver cómo lo resolví yo. Primero, tenemos que el lado AD es igual al lado BC, por ser los lados de un romboide. Es una característica de los romboides. Segundo, tengo que AD es igual a DC, por ser lados de un romboide también. Finalmente, AC, que es un lado común entre los dos triángulos. Ambos triángulos tienen ese lado en común, entonces AC es igual a CA, ya que es un lado común en ambos triángulos. Si se fijan, yo he utilizado el criterio, primero el lado ADBC, después otro lado AB con DC y por el último el lado común que es AC. Por lo tanto, yo ya puedo concluir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo CDA por el criterio lado, lado, lado. Vamos a ver por qué método lo resolviste tú. Trata de resolverlo tú solo. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección. Hemos llegado a ponle pausa y toma el reto. Ahora quiero que demuestres lo aprendido y resuelvas el siguiente ejercicio tú solo. Dado que AB es paralelo con el segmento CD y DO es igual al segmento BO, demuestra que el triángulo ABO, es decir, este triángulo ABO, es congruente con el triángulo CDO. Como vemos, en el ejercicio ya se nos muestran que dos ángulos son iguales. El ángulo D me dice que es igual al ángulo B, que está acá. ¿Por qué son iguales? Sabemos que tanto el segmento AB, es decir, este, y el segmento CD, es decir, este, son paralelas. Entonces, esos dos ángulos son alternos internos, ya que se encuentran dentro de las paralelas y se encuentran en un lado alterno. Uno se encuentra de un lado y el otro se encuentra del otro lado. Por lo tanto, son iguales al ser alternos internos. Sabiendo esto, ya podemos nosotros crear nuestra conclusión, pero primero demostrando afirmaciones y justificaciones para demostrar nuestro criterio de congruencia. Ustedes pueden utilizar el criterio con el que más se sientan cómodos. Vamos a ver, ponle pausa y resuélvelo tú solo. Veamos si está correcto. Yo utilicé primero el ángulo AOB. Sabemos que es igual al ángulo DOC. Es decir, el ángulo AOB es el ángulo que está comprendido entre esas dos líneas. Ese es este ángulo. Ese ángulo nosotros sabemos que es igual al ángulo
de OC, que es este. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Además, yo ya sé que BO es igual a DO. BO es igual a DO. Me lo dice aquí, en el ejercicio. Es parte de la hipótesis. Es decir, ese segmento de B hacia O es igual al segmento de D hacia O. Esos dos segmentos son iguales. Por eso se les pone una línea así, porque ambos son iguales. Finalmente, ya sabemos que el ángulo OBA es igual al ángulo ODC, que son los ángulos en anaranjado en nuestro dibujo. Estos, que ya habíamos dicho que eran alternos internos. Se encuentran de forma interna entre las paralelas y en lados alternos. Muy bien, y ya tenemos un ángulo, ya tenemos un lado, ya tenemos otro ángulo. Y tenemos el lado comprendido entre esos dos ángulos. Entonces nosotros ya podemos hacer nuestra conclusión. El triángulo ABO es congruente con el triángulo CDO por criterios de ángulo, lado, ángulo. Ustedes se pueden fijar que tenemos ángulo en el rojo, lado, que es este mismo lado, que nos dice el ejercicio que son iguales, y finalmente el ángulo que se dirige sobre ese mismo segmento, que son alternos internos. Entonces tenemos ángulo, lado, ángulo. Y son congruentes. Muy bien, has resuelto el ejercicio. Nos vemos en la próxima clase.